Bueno, buenos días, mi nombre es Karen, otra vez, hago parte del grupo comunitario Clan Chango, pues somos del país de Colombia y el día de hoy vamos a exponerlo, a contarles nuestra experiencia en el intercambio cultural que tuvimos en Chile. Primero comenzaré dándoles como un breve resumen de lo que es el Clan Chango. El Clan Chango es un colectivo comunitario nacido en el año, o fundado en el año 2014 en el colegio Pedro de San Ignacio, y nació gracias a unos estudiantes que pensaban que no teníamos suficiente espacio ni tiempo para hablar en como temas relacionados con la política de nuestro país y cómo la sociedad trabaja también. ¿Y qué hace el Clan Chango? El Clan Chango hace, perdón, hace murales, hacemos debates, hacemos marchas, recuperaciones de espacio, y también el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una escuela de alfabetización para estudiantes o para niños, sobre todo, que no tenían la oportunidad de ir a un colegio. Y en este momento estamos haciendo un mural en nuestra localidad, en un salón comunitario, con el fin de expresar nuestra inconformidad con el gobierno de Iván Duque, que es nuestro actual presidente. Por otro lado, les voy a contar cómo desde el inicio, cómo fue la propuesta que nos hicieron para viajar a Chile. Entonces, esta propuesta comenzó en el año pasado, en el año 2018-2019. Javiera, que es una miembro del colectivo Adelante en Chile, le hizo la invitación al profe Camilo, que es el fundador del clan, en un bus. Nos invitaron a participar en el Festival de Puertas Abiertas y el Festival de Octubre No Violento. Entonces, desde el comienzo pudimos gestionar como los pasajes de Colombia hasta Chile por parte del Colegio de Fe y Alegría. También por parte nuestra comenzamos a destinar los fondos para el hospedaje en Chile, y pues lo hicimos vendiendo comida típica de acá de Colombia, como lo son las empanadas, lechona, tamales y demás, y eventos importantes que tenía el colegio. Y nuestro proyecto, o en el proyecto que escribimos para ir y para también mostrárselo a Fe y Alegría, que también tuvimos que exponerle como a las personas encargadas de ello en nuestro colegio, a los coordinadores y directora, se llamaba Procesos de Resiliencia y Reconciliación a partir de experiencias indígenas y afrodescendientes colombianas en torno al conflicto armado en paralelo con la dictadura que experimentó el país de Chile. Entonces, nuestra función de ir allá era exponer la violencia que Colombia estaba viviendo por más de 80 años. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ana María Sepúlveda y bueno, principalmente nosotros pues nos íbamos a basar en la historia del conflicto armado de Colombia. Entonces, pues obviamente esto es como una historia muy densa, muy amplia y pues digamos que lo que hicimos fue ir a la exposición del Testigo de Jesús Abad Colorado, que queda en el Museo de San Agustín. Y pues básicamente ahí lo que él hace, bueno, hay que aclarar que Jesús Abad Colorado es un fotógrafo y periodista colombiano, y pues básicamente en esta exposición se como que muestra toda la guerra que hubo acá en Colombia, ¿sí? Pero de una manera muy como que hace sentir mucho, ¿sí? Porque él logró lo que muchos medios no habían logrado, él logró que de verdad se viera la cara real de la guerra, ¿sí? Del conflicto armado en Colombia, teniendo como referentes a tres actores principales que fueron pues las FARC, la guerrilla, eh, la, el Estado y los paramilitares. Entonces, pues básicamente nosotros elegimos dos tragedias pues de toda esta historia, porque igual es como demasiado amplia, ¿sí? Y pues al principio nosotros íbamos a hacer un documental, pero por tiempo y por diversos factores no pudimos. Entonces,
como que la exposición fue un resumen, ¿sí? Un resumen. Y creo que nada, de verdad nada hubiera podido como hacernos entrar tanto en esa historia y tampoco resumirla tan bien, ¿sí? Entonces, pues básicamente elegimos dos hechos, que fueron la masacre de Montes de María, en Carmen de Bolívar, que básicamente acá actuó un actor, que fueron los paramilitares únicamente, bueno, también como con la negligencia del Estado, ¿no? Que esto es algo muy importante en el conflicto armado de Colombia, ¿sí? El hecho de que el Estado muchas veces, no sé, no hace nada o incluso participa en estos como hechos, en estas tragedias. Entonces, en Montes de María lo que pasó fue que unas mujeres estaban oponiendo a un proyecto minero. Entonces, estas, bueno, a ellas, más que todo a mujeres, también obviamente a hombres, pero más que todo a mujeres, las mataron, ¿sí? Las masacraron en la plaza del pueblo. Y bueno, en Bojayá lo que pasó fue que eh, este pueblo que queda en el Chocó queda al lado o cerca de un río, que es el río Trato. Entonces, este río es como una vía para el narcotráfico. Entonces, obviamente era un lugar peleado por las mafias. Y esta tragedia ya estaba anunciada por ese mismo como factor. Entonces, en esta tragedia participaron tres como partes que fueron el Estado, los paramilitares y las FARC. Entonces, básicamente lo que pasó, como se ve en la segunda imagen, es que en la iglesia, bueno, se enfrentaron estos tres y en la iglesia que estaba, pues básicamente como todo el pueblo o gran parte del pueblo, cayó una pipeta de gas que lanzó las FARC. Entonces, pues ahí obviamente murió un montón de gente. Y pues digamos que, no sé, elegimos estos dos porque fueron como los que más nos impactaron, además de que elegimos también imágenes como la que vemos ahí, la primera, la única que está a color, y es la de Jaime Garzón, que pues era un comediante eh, colombiano que también trataba muchas cosas eh, sobre la corrupción de Colombia, sobre la negligencia del Estado en este tema y sobre la negligencia en muchos otros, ¿sí? Como sobre las mafias, sobre todo realmente. Y él lo trataba siempre desde una parte chistosa, ¿sí? Siempre desde la risa. Sin embargo, nosotros sabemos que esa realidad que él mostraba, a pesar de que él lo mostraba tan gracioso, al final no lo era así, ¿sí? Nunca fue así y nunca ha sido así. Entonces, pues básicamente nosotros expusimos eso porque nos parece que como esta gran experiencia que fue este viaje, teníamos que mostrar algo impactante y pues fue básicamente esto. Entonces, ya los dejo con mi compañero Felipe. Al club. Hoy voy a resistir, hoy voy a resistir, hoy voy a Hola, buenos días. Pues mi nombre es Felipe Lozano y voy a comentarles sobre cómo llegamos a crear un performance. Entonces, pues lo primero es que lo que nosotros llevábamos, la presentación que nosotros teníamos preparada, digamos que no era muy didáctica, muy dinámica para lo que se quería lograr, que era un impacto y que la gente se quedara con esta presentación como influenciada, como que sí sintieran realmente lo que nosotros o lo que se vivió acá en Colombia. Entonces, pues bueno, un muchacho que se llama Edu nos propuso hacer un performance. Entonces nosotros, viendo la posibilidad de hacerlo, pues empezamos a trabajar y le contamos la historia a él para que él se adentrara y se empapara sobre este conocimiento.
Entonces, pues él ya nos ayudó a crearlo y muy bien. Entonces, pues la creación de la sala como tal se consta de las fechas, los hilos, las fotos y el dibujo. Entonces, pues las fechas representan hechos muy importantes en la historia. Por ejemplo, en 1948, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, que fue postulante, o bueno, candidato a la presidencia de la República. Entonces, pues desde ahí como que parte la historia. Y el segundo hecho, digamos, entre todos los que hay, es en 1958 del Frente Nacional, que como que, o sea, se pactó que supuestamente se iba a acabar la guerra, pero pues en realidad sigue otra parte, otra historia, otra parte de la historia. Los siguientes son los hilos, que hay 3 hilos. Los guerrilleros, que eran el hilo rojo, los paramilitares, que eran el hilo verde, y el Estado, que era el hilo amarillo. Luego las fotos, como lo mencionaba mi compañera Ana María, fue una parte muy importante, ya que hizo y logró que la gente evidenciara esto de manera más gráfica, más profunda, por decirlo así. Y por último el dibujo, que lo hizo aquí mi compañero Alex, que es el artista. Entonces, pues el dibujo representaba el Estado, este, que se puede ver ahí, que es una persona y que tiene en las manos a Colombia, que el Estado es como la parte más poderosa de entre estos 3 actores. Y pues bueno, los dejo con mi compañera Jimena. Gracias. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Buenos días a todos. Mi nombre es Jimena Sánchez y bueno, ya como para ir cerrando un poco, quiero exponerles y mostrarles un poco más como nuestros sentires, con lo que nos quedamos y lo que nos trajimos aquí a Colombia. Más allá de haber tenido como unos enlaces entre colectivos, entre organizaciones, creo que fueron enlaces un poco más personales, fueron más de emociones, fueron más, un poco, por decirlo así, un poco más humanos. Y como que en este viaje logramos como conectarnos con tantas personas que fue casi imposible poder venirnos, porque el día que nos íbamos a venir lloramos un montón, no nos queríamos venir. Y fue por ese cariño que generamos en unos pocos días con la gente que nos encontramos allí. Y no solo fue con las personas, sino fue como con el lugar. Sí, como que el barrio Yungay era un lugar tan artístico, tan poderoso, como tan lleno de magia, que todos estábamos sorprendidos, estábamos muy emocionados. O sea, veíamos un árbol y creíamos que era un árbol maravilloso, así lo hayamos visto un montón de veces, porque el lugar era mágico, sí, estaba lleno de artistas, lleno de gente que conoce un montón de temas que nosotros estábamos como sorprendidos en todas partes que mirábamos. Entonces, como que la avenida fue muy difícil, pero como que en el proceso y en los días que estuvimos allí, fue como una montaña rusa de emociones. Vivimos de todo, o sea, de verdad, como que nuestra... Bueno, yo creo que seguimos con el profe Camilo o creo que con Alex. Vamos a ver unos videos que trajimos especialmente para este espacio, que son los videos que venían con la exposición. Dale un segundito, yo comparto aquí con audio para que los podamos escuchar. Y estos 2 videos hacen parte de una investigación que hizo el Centro de Memoria Histórica, en base a los dos conflictos que mencionamos, pero especialmente al de Bojayá, y fue como ese proceso de resiliencia que hicieron pues las personas que lo vivieron. Entonces aquí hay 2 héroes muy simbólicos para Bojayá. Uno es el padre Antún, que fue la persona que lideró como la salida
sobrevivientes de la iglesia, de lo que ocurrió en Bellavista. Y otra persona fue Domingo Chalá, que fue una de las personas que ha estado invitado a varios espacios internacionales y ha hablado en muchos espacios acerca de lo que él vivió como habitante de Bellavista y de lo que él tuvo que hacer para ayudar a sacar a los miles de víctimas que quedaron dentro de la iglesia, especialmente niños. Y también él construyó una canción como a manera de proceso de sanación terapéutica que habla un poquito acerca de lo que ocurrió. Entonces vamos a ver el primer video y la historia que cuenta el Domingo frente a lo que vivió. Oye, amigo mío, qué lindo se ve la atrás. Mi nombre es Domingo Chalá, tengo 65 años, compositor históricamente de lo que pasó del 2 de mayo. Solo yo recuerdo que cuando estaba muchacho. Yo no necesito copiar una composición, porque yo lo que hago, lo hago mentalmente. Yo me voy a mi trabajo, me voy a mi finca, me pongo a trabajar, me pongo a limpiar una mata de plátano, me pongo a limpiar un palo de yuca y estoy haciendo mi composición mentalmente. Tenemos más de aquí y tenemos más de acá atrás. Entonces a nosotros lo golpea las dos brisas de los dos mares. Y ese es un cambio de vida que uno tiene respirando uno hondamente. Yo no oigo que ningún cantante muere de ramo, porque el compositor lo que piensa lo tira a la calle. Si uno tiene por lo menos su mujer y su mujer es una buena compañera, uno con amor le hace sus composiciones, le hace su letra y se la canta para uno complacer y uno descansar, que le tiene aprecio a esa mujer. No hay de entrada porque Lo que me tocó a mí recoger 119 personas en la iglesia con pala en el medio de 800 guerrilleros que me andara rápido para recoger esa gente, porque si no le metían candela, porque no querían que la fuerza militar fuera a encontrar en la forma como habían quedado esa gente desbaratada. Desde las 6 de la mañana fue plomo venteado todo. Y poderle pedir disculpas a las víctimas, pues debido a la pipeta y todo lo que ocurrió y lo que la iglesia que quedó destruida quedó como un museo a la memoria de lo que vivieron las personas en ese lugar, ¿vale? Entonces ahora vamos a darle paso a mi compañero para que él pueda exponer un poquito de su sistematización de su experiencia, de cómo él la percibió desde su punto de vista y pues de lo interesante que fue haber participado y haber hecho amigos en el sur del continente. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Alexander. Bueno, pues como para la evidencia de la experiencia que nosotros tuvimos en Chile, pues yo decidí hacer una pequeña narrativa gráfica, dando como una percepción muy personal sobre las vivencias que tuvimos, y yo creo que sintetizando lo más importante, como lo que más me impactó pues a mí, pues siempre como teniendo en cuenta a mis compañeros, ¿no? Pues debo decir que fue como una experiencia llena de sensaciones y vivencias nuevas, porque pues hay muchas cosas que no había hecho durante el viaje que pude hacer, y pues que al compartirlo con mis compañeros como que hizo todo mucho más especial. Pues creo que es importante resaltar que durante nuestra estadía no solo fuimos como a divertirnos o a pasarla bien, sino pues que íbamos con un objetivo que era compartir
mucho sobre como la situación del país, como la historia también, y pues también íbamos como a informarnos y a aprender sobre la historia de Chile y pues también las vivencias actuales y de la historia del país. Entonces creo que fue como un dar y recibir, no solo en la parte, claro, fuimos a exponer ciertas vivencias históricas del país, pero también fuimos como a llenarnos nosotros de la historia de Chile. Entonces, pues bueno, para sintetizar como nuestras vivencias, pues lo que yo hice fue como retratar un paso a paso de lo que hicimos. Entonces llegábamos, conocimos a Javiera y como que nos dieron una bienvenida muy cálida y fue, o sea, yo creo que desde el primer momento todos nos sentimos muy acogidos, ¿sí? Como que no necesitábamos, no nos sentíamos incómodos para nada. Entonces creo que eso fue muy importante y eso como que abrió la puerta a que nosotros pudiéramos como generar esas conexiones y desenvolvernos no solo en las actividades del performance y eso, sino también, no sé, discutiendo, porque pues tuvimos varias charlas con algunas personas que vivían. Entonces, claro, nosotros como que fuimos a brindarles un poco de conocimiento sobre nuestra historia y sobre lo que está pasando en nuestro país, lo que pasó con las FARC, con los paramilitares y con el Estado, pero también nosotros, por ejemplo, nos enriquecimos pues como conociendo más a detalle sobre la dictadura que pasó en Chile, sobre la situación actual del país y cómo a pesar de que estamos en diferentes contextos, como que tenemos problemáticas muy similares y pues desde nuestros contextos también como ese diálogo de qué estamos haciendo nosotros pues para cambiar estos aspectos y pues hacer como una sociedad mejor. Eh, con el chico que nos ayudó como a preparar todo esto del performance, que se llama Eduardo, también, como decía Jimena, pues tuvimos como una gran conexión con él y eso como que nos permitió conocerlo mucho más a fondo y más porque él es perteneciente a una de las comunidades indígenas más representativas de Chile, que son los mapuches, y de hecho en un encuentro que tuvimos, pues tuvimos la oportunidad de conocer y hablar con su padre, que él sabe el lenguaje de los mapuches. Entonces pues creo que fue muy enriquecedor para nosotros pues poder tener una pequeña charla sobre también la situación de los indígenas en Chile, que va a sonar un poco, no sé, cliché, pero es muy similar a la de los indígenas aquí en Colombia, porque, digamos, acá como que el Estado no le da ese reconocimiento que merecen los indígenas, ¿sí? Como a estas culturas que han estado desde siempre, pero que parece que de un tiempo para acá como que no han existido, ¿sí? Como que están muy invisibilizadas. Entonces pues como nosotros no tenemos esa conciencia de reconocerlos, pues entonces no les damos las garantías que se merecen, como que tampoco tenemos memoria. Entonces como que olvidamos todas esas costumbres y tradiciones que nos han heredado. Entonces yo creo que es muy importante resaltar esa parte en los dos contextos, porque siento que es una necesidad, ¿sí? No es como que debemos reconocerlos simplemente porque son habitantes del país, sino porque aunque nosotros no tengamos como la información o la conciencia, los indígenas son personas que siempre han habitado el continente y ellos, gracias a ellos es que nosotros somos pues quien somos, ¿no? Claro, hubo la conquista y todo eso y ha habido como un proceso de cambio, por decirlo así, pero yo siento que es muy indispensable como darles ese reconocimiento y ese valor, ¿no? que merecen los indígenas, no solo en Colombia ni en Chile, sino en toda Latinoamérica y en todo el continente, yo creo. Pues bueno, además de eso, yo
creo que fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, si no ha sido la mejor hasta ahora, porque además de poder informarme y compartir con mis compañeros, creo que el hecho de estar conviviendo todos, no solo entre nosotros, sino con las personas que vivían en Ailando, nos dio la oportunidad de conocernos más a fondo, de no solo como, digamos, muchas veces cuando nosotros estamos conviviendo con personas, es muy diferente a salir con ellos que a vivir con ellos, ¿sí? Entonces yo creo que, claro, eso nos abrió la puerta a conocernos mucho más entre nosotros y pues yo creo que eso nos permite convivir de una manera más eficaz. Entonces, también durante el viaje fuimos a varias galerías, vimos muchos performances, como decía Jimena, Yungay era un barrio muy artístico, de hecho yo no quería volver porque porque fue de verdad una experiencia maravillosa y pues como artista, digamos como que está rodeado de tantas personas, de tantos contextos artísticos, como que me dieron mucho más ánimo de seguir trabajando en mi arte y yo creo que también por esto surgió pues la idea de hacer algo diferente, ¿no? Más allá de decirlo con palabras, pues quería como mostrar en mi esencia, como en dar mi punto, mi toque personal sobre las vivencias que tuvimos y pues nada, fue una experiencia maravillosa, ojalá nosotros podamos repetirla porque de verdad es algo muy enriquecedor y que un colectivo como nosotros, que si bien tiene algo de reconocimiento, pero pues como que no es muy mucho, digamos como que no teníamos tampoco los recursos como para ir, que hayamos tenido esta oportunidad de vivir una experiencia como esta, de verdad es muy, muy importante y yo creo que nos da como muchos más ánimos para nosotros seguir trabajando con la comunidad y pues no sé, más adelante también, no sé, hacer como de este país y de todo el continente, si es posible, más igual y pues que nos reconozcamos todos como lo que somos, como personas, como seres políticos, sociales, que necesitamos del otro y pues, muchas gracias. Listo, vamos a pasar al espacio de las preguntas. Entonces, vamos a mirar la primera pregunta que formularon. Y pues voy a cederle la palabra a alguno de mis compañeros para que ellos sean los que puedan contestar la pregunta. Entonces, hay una pregunta que dice que desde la parte simbólica, ¿por qué representan la bandera de Colombia con estos grupos insurgentes y con el Estado? Entonces, no sé quién de los compañeros quiera responder la pregunta. ¿Quiénes se animan como a darle la respuesta de por qué decidimos representar de manera simbólica esa parte? Y si surgen más preguntas, pues también nos las pueden hacer y las vamos respondiendo. Entonces, no sé quién, Jimena, Ana o... Jimena, yo creo que, a ver, yo creo que la bandera de Colombia en los siglos y su representación tienen como varias. Pero entonces voy a decir como la mía, como lo pensé yo, porque también depende mucho de cómo uno lo analiza. Tengamos en cuenta que el proceso de Colombia y su conflicto interno en Colombia es algo que mayormente representa a tres actores, como lo habíamos nombrado anteriormente, y son pues los paramilitares, las guerrillas y el Estado colombiano, que en este caso es representación de los militares, las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces como que la bandera de Colombia también tiene sus tres colores y es muy irónico porque había leído una parte que digamos en la parte artística, que lo que representa el color, que digamos el amarillo representa la felicidad, el azul representa tranquilidad, el rojo representa pasión, fuerza, etcétera. Como que de cierta manera también podemos ligarlo un poco a esa parte negativa, que son los tres actores de los que veníamos nombrando.
Entonces, como sé, aquí en Colombia y la bandera de Colombia, el amarillo también representa sus riquezas naturales y que es algo también por lo que estaban peleando un montón estos actores. Entonces, como que los tres colores en representación de la bandera de Colombia y también en representación de los actores del conflicto, como que están ligadas, no solo como decir que, bueno, son los colores de Colombia y ya los vamos a poner, sino como que también hacen referencia a esos lazos negativos que tienen todos y que también hacen parte del país, que a pesar de eso, como que Colombia siempre ha estado como representada y de un tiempo para acá Colombia ha sido como vista, por decirlo así, desde esos aspectos negativos como el narcotráfico, que tienen que ver pues con estos actores del conflicto armado. Entonces no podemos decir que Colombia no es sin el conflicto, porque Colombia es también el conflicto, a pesar de que Colombia son sus riquezas, Colombia es su gente, sino que Colombia también es conflicto, Colombia también son esos actores negativos y esos actores positivos. Entonces, como que de mi parte esa es como la representación, que a pesar de lo negativo seguimos siendo Colombia y que cada color también tiene como una representación dependiendo del papel de cada actor negativo y positivo. Bueno, pues yo quiero decir otros, como le digo mi compañera, pues lo vemos desde el punto de vista de cada uno. Entonces, pues para mí el color azul representa, pues como lo dijo Ana María, representaba el río y esto representa pues el territorio, que es como una de las partes más importantes en todo, pues en toda esta historia. Y el rojo, que representa la sangre, que es como toda la consecuencia que se ha tenido por culpa pues de los intereses económicos y monetarios. Y ya. Sí, y también pues vimos como un poquito de referente la exposición de Jesús Abad Colorado, pues porque la exposición como que retrataba muchos actores armados. Aquí en Colombia particularmente hay tres grupos de personas que son como los actores armados principales. Uno, como lo mencionaban los chicos, eran los paramilitares, que era el primer actor armado. Entonces, ese primer actor armado tenía que ver con todo el tema de el paramilitarismo que empezó a surgir en los años 80. Está la guerrilla, que pues particularmente en nuestro país y en nuestra historia, la guerrilla es una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica. Entonces también pues veíamos como un logro el que esta guerrilla se haya sentado a negociar la paz. Es algo importante para el país, pues porque la guerrilla más antigua de Latinoamérica se sentara como a pensarse un país diferente, es algo importante. Y el otro grupo armado, no es un grupo armado, pero pues hace parte de estos actores armados, es el Ejército de Colombia, que es como la Fuerza de Defensa del Estado, pero pues lastimosamente también hay que reconocerlo, y es que en este país el Estado también ha sido culpable en una gran parte de la violencia que ha ocurrido en este país, ¿no? Sino por una gran parte, yo creo que diría por un 80% de la irresponsabilidad que el Estado ha tenido frente a ese ejercicio de no manejar bien el pensar diferente, ¿no? El poder opinar diferente. Y muchas víctimas del conflicto armado han sido víctimas por eso. Ejemplo, Jaime Garzón, que aparecía en las fotos que estaba exponiendo mi compañera Ana María, que fue una de esas personas que se atrevió a pensar diferente, ¿no? A pues, ver el mundo o el país de una manera diferente, y lastimosamente eso le costó la vida. Creo que aquí formulan otra pregunta. Esta es la pregunta, dice: ¿se podría concluir que el arte es el medio más impactante para divulgar y sensibilizar y educar sobre el conflicto? ¿A quién de mis compañeros le gustaría? Profe, pero perdón, creo que hay otra pregunta antes que esa, que dice, sí, ¿cuáles son los referentes que utilizaron para el performance? Eso, ¿quién le gustaría responder esto?
yo quiero hablar. Pues en este caso, para hacer el performance, como ya hemos venido hablando, utilizamos los principales 3 actores, que es el ejército, paramilitares y la guerrilla. Entonces, cada uno de nosotros era uno, ¿sí? Digamos que Jimena en este caso era una de las víctimas de alguna de las masacres que hablamos de Bojayá, o de Montes de María, perdón. Y Felipe al igual. En este caso, Ana María representó a los paramilitares, tú representaste a la guerrilla y yo representé en general como al Estado o al ejército. Entonces, en eso hicimos como ese performance y también íbamos tocando como las lanas para que las personas se dieran cuenta cómo estos iban afectando. Al igual que las fotografías que colocamos pues en las fotos, en la pared, perdón, íbamos como pasando así, como para que ellos vieran qué tan fuerte había sido eso en la historia de Colombia. Sí, como un hilo conductor que traía todo esto desde el Estado, porque estamos en una parte del Estado, el dibujo del Estado, y los hilos salían de esa parte del Estado, porque creemos, o bueno, a mi perspectiva, creo que todo hace parte del Estado. Todo, el Estado es como todo lo que genera ese conflicto armado, social, también cultural, y es como lo vimos en ese instante, en ese momento. Sábado 28 de noviembre, 5:30 de la tarde, con Juan Felipe Calavive. Bueno, y perdón, profe, también como un poco hablar como desde, como lo decía ahorita Karen, en mi papel como víctima. Cabe resaltar que, bueno, en ese proceso también crecimos un montón en el tema de la actuación, descubrimos talentos encontrados y y también como, bueno, desde mi parte como víctima, algo que se nombraba, que nombraba durante el performance eran las fechas, porque nos parece muy importante recordar esas fechas, que no solo eran, digamos, como momentos históricos de masacres, sino también como momentos históricos importantes en Colombia, como el tema de los acuerdos de paz, entre otras cosas. Entonces, como que durante mi papel como víctima, que aparte también, como lo decía Ana, que a veces alguno de nosotros como que no tiene un enlace directo con el conflicto armado, que no fuimos desplazados, entre otras cosas, como que también fue muy enriquecedor como estar en ese papel de víctima directa. Y también nombraba, digamos, a las madres cuando pasaba por mi performance, decía que me mataron a mis hijos, a mis hermanos, entre otras cosas, como nombrando y mostrando ese dolor. Y fue súper difícil porque, digamos, como que mi personalidad se basa a ser extrovertida y a ser alegre, pero entonces pasar a hacer un papel en donde tienes que llorar y tienes que mostrar ese dolor, que no solo es de una persona, sino de un montón de gente en representación de hijas, madres, tías, abuelas, fue algo muy complejo y que algo que sé que se pudo mostrar durante el performance y que dio un gran impacto, porque también durante el performance y que fue algo como que Edu nos ayudó un montón, que fue como el inicio. La idea principal fue que el profe estuviera como exponiendo en una sala aparte con su videobeam hablando sobre el conflicto, pero entonces nosotros estábamos como en una ala alterna seguida que estaba como dividida por una puerta y lo primero que hacíamos era golpear las paredes y golpear las puertas así súper duro y la gente quedaba en shock, o sea, porque estaban totalmente concentrados en la presentación del profe, que no sabían de dónde venía ese ruido y esos gritos. Incluso pasó de que una chica quedó, o sea, como súper impactada, que no pudo ni siquiera entrar a la sala donde estábamos nosotros, pero entonces nos dimos cuenta que la gente salió súper contenta y lo más importante es que la gente salió con un poco de conocimiento del conflicto de nuestro país, como que fue tan indirecto y directo al mismo tiempo el mensaje que queríamos transmitir, que la gente salió con conocimiento, que la gente supo un poco sobre estos
estos personajes que son como los principales del conflicto de nuestro país, y también la gente enlazaba un poco como a Colombia con Chile. Entonces eso fue súper importante porque la gente los comparaba y empezaba a conocer más, y eso fue lo que más nos impactó y lo que queríamos mostrar. Listo, entonces ahora vamos con la otra pregunta que aparece ahí, que dice... Profe, yo quiero responder eso. Dale, sí, podría concluir que el arte es el medio más impactante para divulgar y sensibilizar y educar sobre el conflicto. Entonces, dale, Ana María. Ok, la verdad, sí, es un rotundo sí, porque así como yo lo decía, como en la exposición, en mi parte, como que el arte lo que genera es como una sensibilización y una especie de resumen, ¿sí? Entonces, como que tiene los dos elementos necesarios para entender la historia, porque es, primero, pues obviamente el hecho de entenderla completa, y segundo, el hecho de sentirla, algo que no, por ejemplo, no genera todos los textos, o bueno, no tan fácilmente, todos los textos, historias, notas periodísticas, es como ese sentir. En cambio, cuando lo hace, por ejemplo, el arte, como la exposición del testigo, como nuestro performance, porque, o sea, los dos son muy parecidos, porque, pues, primero, se basan como en el mismo tema, segundo, es un resumen de algo súper largo, y es algo que hizo sentir mucho, que eso es como uno de los factores más importantes. Entonces, sí, claro que sí, es uno, de hecho, siento que así se debería enseñar la historia, porque nosotros también, pues como le decía Jimena, como le decía Felipe, perdón, al principio íbamos a hacer algo súper monótono, ¿no? Una exposición ahí normal, y luego ya, pues llegó Edu y nos cambió la perspectiva y nos dijo, no, así no debe ser, ¿sí? La idea es que nosotros hagamos que al otro día las familias en el desayuno digan, oigan, qué bacán ese performance. Sí, o sea, también el elemento que mencionaba Jimena ahorita, que era el de identificarse, ¿sí? El arte también hace que nosotros nos identifiquemos. O lo que queremos y nuestra experiencia sigue también en este caso. Entonces es como seguir en lo mismo y no rendirnos, por decirlo así, porque es lo que quiere el Estado, que no hagamos nada y nos quedemos callados. Y ya, muchas gracias. Y pues bueno, además de esto, yo creo que hacer como la invitación a que seamos seres políticos, teniendo en cuenta que ser político no significa hablar de políticos o como de cosas así muy banales, sino como el hecho de que yo discuta sobre alguna situación o alguna problemática social con mi compañero, con mi mamá, con mi papá, eso ya me hace a mí ser político y me hace más consciente, ¿no? Y como que me permite reflexionar y sacar, no sé, conclusiones e ideas e incluso soluciones posibles a lo que sea, por lo que esté viviendo mi comunidad, mi localidad, etc. Gracias, muchas gracias. Y bueno, yo también quería como otra vez agradecer, porque pues sí, todo lo que han dicho mis compañeros es verdad, todo, a pesar de que sea poca la gente, como que así empezamos, ¿no? Y ya, exacto, lo que dijo Jimena, no logramos como la expectativa de toda la gente que queríamos tener, y de pronto, no sé, en algún momento sentimos pues decepción. Sin embargo, pues son cosas que a veces se nos salen de las manos, y cada una de estas experiencias, por pequeñas que sean, son importantes, ¿sí? Y nos enseñan cosas y factores cosas que pueden fallar en algo más grande. Además, sí, lo que dice Michael, invitación a que seamos políticos y que no traguemos entero, y bueno, también que nos atrevamos a hacer cosas, porque como lo decía Felipe también. Resistiremos y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor
voy a resistir, hoy voy a resistir por este sueño que no era este sueño, no quiere dormir, hoy voy a reírme de todo por nada, lanzando besos a quien me lance patadas, cada noche sin luz. Resistiré mi miedo a la oscuridad tarareando un blues. Ya no habrán tabús, resistiré a la moda y no malgastaré mi frase se no das a quien me joda. Me rehusaré a los solas sin haches y al desespero de llamarte cada vez que me emborrache. También al hecho de ver cómo te vas y a la frase de tú jamás podrás vivir del jazz. Hoy buscaré mi paz sin más que lo que dure y a mí mismo cuando mí mismo pida que madure. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco.